Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras y señores ministros, buenas tardes. Agradezco a todos ustedes la posibilidad que me dan y que le dan a la sociedad mexicana de expresar las opiniones sobre el complejo tema del aborto. Soy licenciado en Derecho, maestro en Políticas Públicas por el CIDE. Me he dedicado a cuestiones que unen el derecho y las políticas públicas, y mi edad y experiencia de una nueva generación ayuda, creo, a repensar un debate abierto en México desde mi infancia y desde la de mi generación. Otros han expresado en este importante foro argumentos en torno a la inconstitucionalidad de la reforma penal y en materia de salud que se discute en este alto tribunal. Ha habido también argumentos científicos y filosóficos que apuntaron el hecho de que dentro de la mujer embarazada existe un ser humano, individuo de la especie humana que merece la protección del orden jurídico mexicano. En mi intervención quiero enfatizar el tema del aborto y su relación con las políticas públicas. Encuentro una serie de limitaciones de las reformas que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hizo en materia de salud. Todas ellas se relacionan con las políticas públicas y su manera especialmente de plantear el problema público. Como saben, una política pública es una acción o un conjunto de acciones realizadas y planeadas por el gobierno para solucionar un problema público también. Y una primera limitación respecto a la solución que la Asamblea Legislativa legisló y el gobierno del DF está implementando acerca del aborto es la deficiencia en la definición del problema público. Los promotores del aborto como política pública han argumentado que el problema público consiste en que las mujeres de escasos recursos, que no pueden acudir a un procedimiento de aborto en centros de aborto privados, ponen en riesgo su salud y aún su vida cuando deciden ir a lugares clandestinos. En esos lugares se les realizan procedimientos poco higiénicos, dicen los promotores, y sin la oportuna vigilancia ni instrumental para intervenir en caso de alguna emergencia. Planteado así el problema público, la opción sería la que ha propuesto y legislado la mayoría de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Por qué no disminuir el riesgo de muerte y enfermedad al ofrecer también para las mujeres de escasos recursos un procedimiento abortivo gratuito e higiénico? Pero el problema no está planteado adecuadamente. En este sentido, veo que el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo por parte de la madre se ha centrado en el tema del aborto. ¿Aborto sí o aborto no? ¿Es este el problema principal? ¿Podemos estar tranquilos una vez que el aborto se legalice si estamos convencidos de él? ¿O se criminalice si estamos convencidos de sus grandes inconvenientes? Me parece que no. El problema público, lo que nos ha de interesar de forma principal como sociedad, no es el aborto en sí, sino que las madres mueran por abortar. Y es verdad que ellas mueren. Las cifras varían según la fuente de información que se consulte, pero bastaría con una madre que ponga en peligro su vida para que valga la pena actuar como sociedad. También es cierto que si reconocemos que el sujeto dentro del vientre materno es un individuo mexicano que goza ya del derecho humano de seguirse desarrollando hasta que pueda ser capaz de tener todos los demás derechos, ellos, estos individuos en desarrollo, los que aún no nacen, son también víctimas del aborto, las víctimas directas. ¿Por qué plantear el problema tan limitadamente? Para ponerlo en otras palabras, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al aprobar las reformas, y la autoridad del mismo Distrito Federal al implementarlas, están asumiendo que las mujeres de escasos recursos o con financiamiento suficiente no tienen otra opción más que abortar. Más aún, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la autoridad local asumen falsamente que dentro de la mujer embarazada no hay ningún sujeto de derechos. El problema público así está mal planteado porque no introduce al sujeto, individuo de la especie humana, que se está formando en el cuerpo de la madre como parte del mismo problema. Simplemente lo desecha, asumiendo que no es digno de vivir porque su vida tendrá dificultades. Señoras y señores ministros, ¿qué vida humana, qué individuo de nuestra especie no tiene problemas o dificultades? ¿Esa es la razón suficiente para que no merezca vivir? Desde la perspectiva de las políticas, la reforma que hizo la Asamblea Legislativa es muy difícil también de evaluar, por no contar con objetivos claros y precisos. La reforma que crea la política pública de la cual hablo se basó en datos ambiguos de abortos clandestinos. Es muy difícil medir el destino.
No se sabe a ciencia cierta el número de abortos que se realizaban antes de la reforma. No se hizo ningún estudio sobre las motivaciones que movían a las mujeres a abortar. Ante este alto tribunal, el gobierno del Distrito Federal ha presentado, por ejemplo, información sobre el primer año de implementación de la política que hace gratuito el aborto. Me atrevo a decir que no importan las cifras que el mismo gobierno dé. Es por esto que digo que es difícil de evaluar la política. Estas podrían disminuir o aumentar y, de todos modos, de acuerdo con las argumentaciones de los que han propuesto el aborto como solución, hablar de resultados alentadores. Si las cifras fueran muchísimas, hablarían de que el aborto ha pasado de la ilegalidad a la legalidad y que ahora la tarea sería reducir el número de abortos. Si por otro lado fueran muy pocas las madres que querrían abortar, hablemos por ejemplo de decenas, dirían que el aborto es en efecto un procedimiento de excepción, no un método anticonceptivo. Pero la política pública también es deficiente porque no es eficaz. No cumple con los resultados que promete. Ya vimos que con todo y los abortos legales, realizados en circunstancias higiénicas, las mujeres pueden morir. El caso de Cuba es, por ejemplo, elocuente, y siguen muriendo. El aborto es una puerta falsa que no soluciona nada. Se convierte en una solución ideológica, que se asume buena en tanto que se usa y malo en tanto que no se usa. Y la ideología no es un método para plantear políticas públicas. Señoras y señores ministros, la gente joven ve muchas más alternativas que realmente pueden solucionar un problema complejo en el que intervienen tanto la madre como su hijo en desarrollo. Requerimos como sociedad de políticas que asuman la responsabilidad de la gente joven en sus problemas, no simples medidas paternalistas. En políticas públicas es bien sabido que cada peso usado en una alternativa, al ser escaso, el presupuesto, ya no puede ser gastado en otras soluciones. Pongamos un ejemplo. Actualmente una mujer que quiere llevar a término su embarazo y dotarle de vida a su hija, no cuenta con ningún programa público ni ayuda social para atender su parto y el futuro desarrollo de su hija. Desgraciadamente esos recursos públicos que provienen de nuestros impuestos han sido gastados en abortos gratuitos. Esto hace que el embarazo de la mujer verdaderamente sea, en muchos casos, difícil de llevar. Pero hacen falta muchísimas políticas públicas que refuercen la familia, que difundan el apoyo que como sociedad les debemos a cualquier mujer embarazada y que tomen en cuenta a la comunidad misma para su realización. El hecho de que se apruebe el aborto y que se haga masiva su aplicación, lo único que provoca es un daño en el futuro que otros tendrán que pagar. Significa un gran costo social, un camino que las sociedades europeas y del norte de nuestro país han comenzado a desandar. El derecho al aborto es un falso derecho con una deficiente construcción lingüística. La mujer embarazada tiene derecho a mucho más que el aborto. Aquellas que ven negra la perspectiva de la futura vida de su hija, tienen derecho a programas públicos que realmente solucionen su problema y que les den la máxima capacidad de elegir, dotar de vida a su niña. De vida en sentido biológico y también, ¿por qué no decirlo?, de vida y felicidad en el sentido más amplio de estas palabras. Yo, como uno entre muchos jóvenes, confío en ustedes. Mediante la revisión judicial y los procesos jurídicos en los que este alto tribunal interviene, se puede provocar políticas públicas que de verdad generen valor social y progreso. Señores y señoras ministros, tienen en sus manos la posibilidad de desatar con su resolución soluciones públicas, laicas, ciudadanas e incluyentes que sienten las bases para otras alternativas que generan, estoy seguro, mucho más valor y son mucho más eficientes y justas que el aborto. Muchas gracias por su atención a todos y a todas.